Uno de los temas que hemos tocado una y otra vez en este programa tiene que ver con el asunto de la justicia racial. Y nos interesa el tema por razones diversas. La comunidad latina tiene que hacer toda la gestión necesaria para entenderse con la comunidad afroamericana, por razones diversas. Compartimos los vecindarios, compartimos los trabajos, compartimos los parques, compartimos la bodega, compartimos el supermercado, vivimos en las mismas condiciones, estamos en la misma condición de clase, somos trabajadores con salarios de vergüenza, nos atienden con la misma deficiencia en los Medicaid, en los Medicare, tenemos las mismas dificultades. Por lo tanto, es nuestra obligación entendernos con la comunidad hermana nuestra, afroamericana, y para nosotros el tema racial es un tema esencial. En ese contexto, y a partir de esa premisa, nos acabamos de enterar en la prensa norteamericana que 7 hombres negros que fueron ejecutados en 1951 en Virginia han sido indultados post-mortem. O sea, ellos fueron ahorcados en 1951, juzgados en pleno momento de tensión racial norteamericana, juzgados por un jurado blanco, 100% blanco, encontrados culpables los 7 de violar a una joven blanca, cosa que no se probó, fueron ahorcados de inmediato. Y ahora el gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, acaba de indultarlos después de muerto. Se acaba de establecer que el juicio fue incorrecto, fue inapropiado, fue prejuiciado, que los jurados votaron simplemente por la condición racial más que por la condición delictiva de los detenidos. Y entonces, ahora el estado de Virginia los indulta. Son de las cosas que nosotros como comunidad migrante tenemos que entender respecto a nuestros hermanos afroamericanos. La comunidad afroamericana ha sido golpeada de manera permanente, sistemática, desde que se inventó la judía esclavitud y empezaron a traernos de África hacia las Américas. Ha sido permanente, 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 sin descanso. Los testigos latinos de eso son los hermanos puertorriqueños que llegaron en los 40, 20, 30, 40, 50, 60, que tuvieron que pasar las 1001 para ganar espacio en el territorio norteamericano. Nuestro deber como sociedad es entender que, y como sociedad inmigrante, como comunidad migrante, entender que tenemos la obligación de entendernos con nuestros hermanos. También de su parte tiene que haber una gestión que ayude a tender puentes y que finalmente entendamos que estamos en el mismo caballo, bajo las mismas condiciones, padeciendo los mismos maltratos y padeciendo la misma falta de salario justo, la misma falta de salud justa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasó, lo que cuento, pasó en 1951, la ejecución prejuiciada de 7 hermanos negros en Virginia, simple y sencillamente por un error, que hoy son reivindicados, indultados por el actual gobernador del estado. Justicia tardía con personas de las que ya no queda absolutamente nada, porque de esos cadáveres, ¿qué puede quedar? Cenizas, apenas. Bueno. A propósito de eso, quiero hablar del Día del Trabajador. El Día del Trabajador se celebra mañana lunes. Labor Day, dicen los gringos, Carolyn Pimentel y compañía. Bueno, el Día del Trabajo en el mundo entero se celebra el 1 de mayo de cada año. ¿Pero por qué se celebra el 1 de mayo de cada año el Día de los Trabajadores? Porque en 1886 en Chicago, una huelga de trabajadores provocó una tragedia en Chicago, en unas fábricas, que exigían los empleados de esa fábrica norteamericana en Chicago. Exigían que se cumpliera la ley que establecía 8 horas de trabajo diarios, que en 1886 no se cumplía con esa ley. Como no se cumplía, los trabajadores de estas fábricas norteamericanos, trabajadores, se fueron a huelga y el Estado desarrolló una represión enorme con ellos, que a su vez generó
la muerte de varios trabajadores ahí. Bueno, a partir de esta situación del 1 de enero de 1886, en 1889, en Europa, un conglomerado de trabajadores y dirigentes sindicales decidieron que en conmemoración con la muerte de estos trabajadores norteamericanos en Chicago, iba a celebrarse a partir del 1 de enero de cada año el Día de los Trabajadores. El presidente de entonces norteamericano, para evitar hacer mártires a los que ya lo eran en Chicago y para evitar que los trabajadores asociaran el 1 de mayo permanentemente con este crimen que se cometió en Chicago, decide que el Día del Trabajo en Estados Unidos se va a celebrar el 1 de septiembre de cada año. Por eso, en Estados Unidos, en Norteamérica, se celebra el Día de los Trabajadores, un día distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Aquí se le da un carácter más festivo en el resto del mundo, el día 1 de mayo, se le da un carácter más de clase, de suerte que los trabajadores celebren el día de ellos como tal. Aquí es un día más festivo, más de visita familiar, más de viaje, etc. Pero es importante que sepamos el origen y es importante que sepamos que se celebra el 1 de mayo en todo el mundo porque el latrocinio, el abuso y el asesinato de trabajadores en 1886 aconteció en Chicago, ciudad norteamericana. Señores, hasta aquí llegamos, hasta aquí es el final de nuestro programa Hechos y Opiniones. Esperamos haber traído información que usted considere útil, que le sirva de algo. Como pedimos cada semana, difunda nuestro programa, porque este esfuerzo es para eso, para que la gente lo conozca, nos dé su opinión, nos diga qué cree de lo que hacemos cada semana. Pero 7 días pasan volando. Los esperamos la próxima semana en este canal Hechos y Opiniones. Muchas gracias.